La parábola de los tres constructores y la cueva resplandeciente. En un lejano reino rodeado de montañas cubiertas de espesas nieblas, había una cueva abandonada al pie de una colina. Era oscura, fría y considerada por los lugareños como un lugar sin propósito. Durante generaciones, nadie se había atrevido a adentrarse demasiado. Decían que en su interior reinaba una maldición. Sin embargo, un día, un sabio anciano del reino convocó a tres constructores que vivían cerca. El desafío del sabio. El anciano les dijo: «Este lugar ha permanecido en el olvido demasiado tiempo. Su oscuridad ahuyenta a las personas, pero también podría ser un refugio para aquellos que buscan descanso y seguridad. Su tarea es transformarla en algo útil para todos los viajeros que pasen por aquí. Tienen un año para completar el trabajo, y haré lo posible por proporcionarles lo que necesiten al empezar. Pero lo que logren y cómo lo hagan depende de su esfuerzo y creatividad». Cada constructor aceptó el reto. Se les asignó el mismo tiempo, pero las decisiones de cada uno marcarían la diferencia en el resultado. El primer constructor: mínimo esfuerzo. El primero era un hombre confiado y práctico. Se dijo a sí mismo: «No necesito demasiado. Basta con unas herramientas y algo de madera. Haré lo justo para cumplir con el trabajo». Pidió al anciano materiales simples y unas linternas para iluminar el camino mientras trabajaba. Al principio, encontró difícil lidiar con la humedad y la oscuridad, pero en lugar de esforzarse en resolver esos problemas, se limitó a hacer una entrada básica y colocar algunos bancos de madera. Aunque pudo hacer más, decidió que era suficiente. «Esto está bien. Al menos es mejor de lo que estaba antes», pensó, y dejó el proyecto incompleto, convencido de que había cumplido con lo necesario. El segundo constructor: eficiencia funcional. El segundo constructor era metódico y calculador. Sabía que transformar una cueva no era tarea fácil, así que solicitó herramientas más avanzadas, ladrillos para construir paredes resistentes y linternas permanentes para iluminar el lugar. Trabajó durante semanas limpiando las paredes, eliminando la suciedad y nivelando el suelo. Construyó una estructura sólida con varias habitaciones, lugares para descansar y espacio para almacenar alimentos. Su trabajo fue arduo y funcional, y quedó satisfecho. Sin embargo, nunca exploró más allá de las áreas visibles, convencido de que su solidez era suficiente para cumplir el desafío. «He hecho un refugio útil y seguro. Nada más es necesario», decía con orgullo. El tercer constructor: transformación completa. El tercero, aunque más joven e inexperto que los otros, tenía una curiosidad natural y una gran perseverancia. Al observar la cueva, no solo vio un espacio oscuro, sino un lugar lleno de posibilidades ocultas. Antes de pedir materiales, pasó varios días explorando la cueva en su totalidad. En su investigación, descubrió una corriente de agua cristalina en su interior y cristales que, al recibir luz, irradiaban un suave brillo. Inspirado por su descubrimiento, pidió herramientas para construir canales, madera para crear puentes y unas linternas para potenciar el brillo natural de los cristales. Durante meses, trabajó para llevar el agua hacia la entrada y utilizó los cristales para iluminar el espacio. No solo creó un refugio funcional, sino también un lugar hermoso donde los viajeros pudieran sentirse seguros e inspirados. «Este lugar no solo protegerá a las personas, también les dará esperanza y descanso», decía mientras terminaba su labor. El regreso del sabio. Cuando el año llegó a su fin, el sabio regresó para ver los resultados. Primero visitó el trabajo del primer constructor. Viendo los bancos de madera y la entrada apenas transformada, dijo: «Cumpliste lo mínimo. Mejoraste un poco lo que había, pero ignoraste el verdadero potencial de esta cueva. Podría haber sido mucho más». Luego,
Visitó la cueva del segundo constructor. Observó las habitaciones funcionales y las estructuras resistentes, y le dijo: «Tu trabajo es útil y práctico. Has logrado algo digno, pero tu enfoque fue limitado. Nunca exploraste más allá para descubrir lo que esta cueva realmente podía ofrecer». Finalmente, entró en la cueva transformada por el tercer constructor. Al ver los canales de agua, los cristales iluminados y el espacio lleno de vida y belleza, el sabio sonrió y dijo: «Aquí has creado no solo un refugio, sino un hogar para la esperanza. Donde otros vieron una simple tarea, tuviste una oportunidad para transformar algo olvidado en un lugar extraordinario. Has demostrado que el verdadero éxito radica en ir más allá de lo evidente». El aprendizaje. El sabio reunió a los constructores y a los viajeros que ya habían comenzado a usar las cuevas, y concluyó con estas palabras: «En la vida, algunos hacen lo mínimo para cumplir, otros trabajan duro para lograr lo necesario, pero pocos se atreven a transformar y superar las expectativas. El éxito no depende de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que se te da. Recuerden, siempre hay maravillas ocultas esperando ser descubiertas, pero solo quienes se esfuerzan más allá de lo obvio las encuentran». Reflexiones y analogías. Esta parábola puede ampliarse con reflexiones y pausas para conectar las enseñanzas con la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre el primer constructor, relaciónalo con quienes se conforman con lo básico y no desafían sus propios límites. Sobre el segundo constructor, reflexiona sobre quienes cumplen metas pero no buscan innovar o arriesgarse a explorar más. Sobre el tercer constructor, inspira a la audiencia a ser creativos, perseverantes y buscar siempre las oportunidades escondidas en los desafíos. Esta narrativa, con sus pausas y enseñanzas, puede alcanzar una duración de 1 hora al incluir ejemplos prácticos, preguntas al oyente y mensajes inspiradores para aplicar en su propia vida. La parábola de los 3 constructores y la cueva resplandeciente. En un lejano reino rodeado de montañas cubiertas de espesas nieblas, había una cueva abandonada al pie de una colina. Era oscura, fría y considerada por los lugareños como un lugar sin propósito. Durante generaciones, nadie se había atrevido a adentrarse demasiado. Decían que en su interior reinaba una maldición. Sin embargo, un día, un sabio anciano del reino convocó a 3 constructores que vivían cerca. El desafío del sabio. El anciano les dijo: «Este lugar ha permanecido en el olvido demasiado tiempo. Su oscuridad ahuyenta a las personas, pero también podría ser un refugio para aquellos que buscan descanso y seguridad. Su tarea es transformarla en algo útil para todos los viajeros que pasen por aquí. Tienen 1 año para completar el trabajo, y haré lo posible por proporcionarles lo que necesiten al empezar. Pero lo que logren y cómo lo hagan depende de su esfuerzo y creatividad». Cada constructor aceptó el reto. Se les asignó el mismo tiempo, pero las decisiones de cada uno marcarían la diferencia en el resultado. El primer constructor, mínimo esfuerzo. El primero era un hombre confiado y práctico. Se dijo a sí mismo: «No necesito demasiado. Basta con unas herramientas y algo de madera. Haré lo justo para cumplir con el trabajo». Pidió al anciano materiales simples y unas linternas para iluminar el camino mientras trabajaba. Al principio, encontró difícil lidiar con la humedad y la oscuridad, pero en lugar de esforzarse en resolver esos problemas, se limitó a hacer una entrada básica y colocar algunos bancos de madera. Aunque pudo hacer más, decidió que era suficiente. «Esto está bien. Al menos es mejor de lo que estaba antes», pensó, y dejó el proyecto incompleto, convencido de que había cumplido con lo necesario. El segundo constructor, eficiencia funcional. El segundo constructor era metódico y calculador. Sabía que transformar una cueva no era tarea fácil, así que solicitó herramientas más avanzadas, ladrillos para construir paredes resistentes y linternas permanentes para iluminar el lugar. Trabajó durante semanas limpiando las paredes, eliminando la suciedad y nivelando el suelo.
Construyó una estructura sólida con varias habitaciones, lugares para descansar y espacio para almacenar alimentos. Su trabajo fue arduo y funcional, y quedó satisfecho. Sin embargo, nunca exploró más allá de las áreas visibles, convencido de que su solidez era suficiente para cumplir el desafío. He hecho un refugio útil y seguro. Nada más es necesario, decía con orgullo. El tercer constructor, transformación completa. El tercero, aunque más joven e inexperto que los otros, tenía una curiosidad natural y una gran perseverancia. Al observar la cueva, no solo vio un espacio oscuro, sino un lugar lleno de posibilidades ocultas. Antes de pedir materiales, pasó varios días explorando la cueva en su totalidad. En su investigación, descubrió una corriente de agua cristalina en su interior y cristales que, al recibir luz, irradiaban un suave brillo. Inspirado por su descubrimiento, pidió herramientas para construir canales, madera para crear puentes y unas linternas para potenciar el brillo natural de los cristales. Durante meses, trabajó para llevar el agua hacia la entrada y utilizó los cristales para iluminar el espacio. No solo creó un refugio funcional, sino también un lugar hermoso donde los viajeros pudieran sentirse seguros e inspirados. Este lugar no solo protegerá a las personas, también les dará esperanza y descanso, decía mientras terminaba su labor. El regreso del sabio. Cuando el año llegó a su fin, el sabio regresó para ver los resultados. Primero visitó el trabajo del primer constructor. Viendo los bancos de madera y la entrada apenas transformada, dijo: «Cumpliste lo mínimo. Mejoraste un poco lo que había, pero ignoraste el verdadero potencial de esta cueva. Podría haber sido mucho más». Luego, visitó la cueva del segundo constructor. Observó las habitaciones funcionales y las estructuras resistentes, y le dijo: «Tu trabajo es útil y práctico. Has logrado algo digno, pero tu enfoque fue limitado. Nunca exploraste más allá para descubrir lo que esta cueva realmente podía ofrecer». Finalmente, entró en la cueva transformada por el tercer constructor. Al ver los canales de agua, los cristales iluminados y el espacio lleno de vida y belleza, el sabio sonrió y dijo: «Aquí has creado no solo un refugio, sino un hogar para la esperanza. Donde otros vieron una simple tarea, tuviste una oportunidad para transformar algo olvidado en un lugar extraordinario. Has demostrado que el verdadero éxito radica en ir más allá de lo evidente». El aprendizaje. El sabio reunió a los constructores y a los viajeros que ya habían comenzado a usar las cuevas, y concluyó con estas palabras: «En la vida, algunos hacen lo mínimo para cumplir, otros trabajan duro para lograr lo necesario, pero pocos se atreven a transformar y superar las expectativas. El éxito no depende de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que se te da. Recuerden, siempre hay maravillas ocultas esperando ser descubiertas, pero solo quienes se esfuerzan más allá de lo obvio las encuentran». Reflexiones y analogías. Esta parábola puede ampliarse con reflexiones y pausas para conectar las enseñanzas con la vida cotidiana. Por ejemplo, sobre el primer constructor, relaciónalo con quienes se conforman con lo básico y no desafían sus propios límites. Sobre el segundo constructor, reflexiona sobre quienes cumplen metas pero no buscan innovar o arriesgarse a explorar más. Sobre el tercer constructor, inspira a la audiencia a ser creativos, perseverantes y buscar siempre las oportunidades escondidas en los desafíos. Esta narrativa, con sus pausas y enseñanzas, puede alcanzar una duración de 1 hora al incluir ejemplos prácticos, preguntas al oyente y mensajes inspiradores para aplicar en su propia vida. La parábola de los 3 constructores y la cueva resplandeciente, expansión. Capítulo 1. El desafío. En el remoto reino de Nublavia, se encontraba una colina olvidada por todos. En su base, al abrigo de las nieblas perpetuas, yacía una cueva oscura, envuelta en misterio y leyendas. Nadie se atrevía a entrar, pues los pobladores decían que quien lo hiciera nunca regresaba, o si lo hacía, traía consigo tales relatos de miedo que los mantenían alejados por generaciones. Un sabio anciano, conocido por su sabiduría y habilidades para interpretar los destinos de quienes habitaban en su tierra, vio en esa cueva una oportunidad olvidada por la mayoría. No solo deseaba cambiar el entorno,
sino la forma de pensar y actuar de las personas. Convocó entonces a 3 constructores, 3 hombres con vidas completamente distintas, 3 formas de ver el mundo, 3 caminos distintos por recorrer. A cada uno les confió el mismo reto: transformar esa cueva maldita en un lugar de refugio y esperanza, en algo más grande que un simple refugio, algo que pudiera inspirar a todos los viajeros que transitaran el reino. Cada uno recibiría el mismo material inicial y tendría el mismo plazo de 1 año, pero las decisiones que tomaran serían las que definirían sus destinos. Capítulo 2. El primer constructor. Mínimo esfuerzo. El primer constructor, Edebaldo, era un hombre mayor y práctico. A lo largo de su vida, su lema había sido: el trabajo debe ser eficaz, rápido y sin complicaciones. Edebaldo no era un hombre de grandes sueños ni de grandiosas aspiraciones. En su visión del mundo, lo importante era cumplir con la tarea encomendada de la manera más eficiente y directa posible. ¿Por qué complicarse la vida si lo que se espera es lo mínimo? Esa fue su filosofía cuando aceptó el desafío del sabio. A lo largo del primer mes, mientras caminaba por la cueva, Edebaldo se encontró con un lugar inhóspito, mojado y sombrío. Sin embargo, pronto resolvió que lo más sencillo sería acondicionar el espacio de forma rápida. Fue hacia el anciano y pidió materiales básicos, tablas de madera y linternas para dar algo de luz. Colocó algunos bancos de madera rudimentarios en la entrada, y delimitó un área en donde las personas pudieran descansar, aunque el ambiente seguía siendo frío y poco acogedor. Durante su proceso se enfrentó a varios desafíos: trozos de roca que bloqueaban el paso, el frío constante y la humedad que insistía en asfixiar el espacio. Sin embargo, Edebaldo encontró una solución rápida para cada obstáculo. En lugar de pensar en alternativas duraderas o mejoradas, tomaba lo fácil: un par de tablones aquí, unas piedras allí para hacer un camino, e incluso instaló una especie de techado temporal sobre el pequeño espacio de descanso. Las semanas transcurrieron y la falta de ambición de Edebaldo se reflejaba en su trabajo. No hubo exploración en profundidad. No hubo curiosidad por la magia que la cueva pudiera estar ocultando. Finalmente, luego de cumplir con lo estrictamente necesario, y aún sin hallar mayor inspiración, declaró que su tarea había finalizado. Capítulo 3. La reacción del sabio. El anciano llegó al refugio de Edebaldo tras varios meses. Observó en silencio las obras de su construcción, la entrada rudimentaria, los bancos de madera mal colocados, la atmósfera aún fría y sombría. A través de una mirada penetrante y sabia, evaluó lo que tenía ante sus ojos. Edebaldo, erguido con orgullo, aguardaba la evaluación de su obra. El sabio observó el lugar y pronunció: has cumplido lo mínimo. Lo que hiciste es mejor que lo que había antes, pero claramente no es todo lo que esta cueva podía llegar a ser. La transformación requiere más que rapidez, requiere visión. Lo que has creado inspira, o solo cumple con una necesidad momentánea. La cueva ofrece más, pero no has decidido explorarlo. Edebaldo, tomando un respiro, respondió: lo que hice fue necesario, y suficiente. No podía perder tiempo buscando más. El objetivo era garantizar un refugio, no una obra maestra. Con una ligera inclinación de cabeza, el sabio dijo: ese es el problema. Los que se conforman con el mínimo nunca descubren las oportunidades que el mundo les da. Capítulo 4. El segundo constructor. Eficiencia funcional. El segundo constructor, Baltaaz, era un hombre calculador y pragmático. Mientras que Edebaldo veía en la simplicidad la solución, Baltaaz se aproximó al desafío con una mentalidad de eficiencia óptima. Su enfoque era estructurar, organizar y crear algo que no solo fuera funcional, sino también eficiente para el bienestar general. Baltaaz no venía de una familia de lujos, pero su familia siempre había sido organizada y ordenada, y eso es lo que trató de incorporar a su trabajo. Solicitó materiales más avanzados: ladrillos, mortero, herramientas especializadas para perforar las rocas duras, linternas con bases sólidas.
Le pidió al anciano que le trajera también soldados para reforzar su construcción, y para asegurarse de que las estructuras fueran estables, sólidas y seguras. La cueva pasó por un proceso metódico. Primero, Baltaaz limpió los rincones más oscuros, retiró todo moho, y estableció divisiones en el espacio, creando varias salas. Una para descanso, otra para almacenar víveres y otros objetos necesarios, y una tercera como refugio durante las tormentas. Cada una de estas divisiones, al menos según él, servía a un propósito específico y estructurado. Baltaaz mostró precisión en todo su trabajo, planificando y cuidando cada detalle. Se aseguraba de que los caminos fueran estables y seguros, que el ambiente fuese funcional y cómodo para los viajeros que pudieran encontrar el lugar. No había belleza ni magia en su trabajo, todo era adecuado y eficiente. Con el paso de los meses, finalizó su obra, satisfecho con el orden que había creado en la cueva. Capítulo 5. La reacción del sabio. El sabio llegó con su mente abierta, observando el trabajo de Baltaaz. La estructura era sólida, funcional, pero había algo que no encajaba con la visión que él tenía para la cueva. Su mirada recorrió las paredes revestidas de ladrillos, los espacios perfectamente diseñados pero que carecían de vida. Todo estaba bien organizado, pero el lugar no inspiraba. El sabio alzó una ceja y dijo: «Tu trabajo es eficiente y útil, Baltaaz. No puedo negar que es digno, y ofrecerá seguridad a los que se refugien aquí. Pero, ¿has considerado que tal vez este lugar puede ofrecer algo más que solo seguridad? El verdadero propósito de la cueva no es solo el abrigo, sino dar refugio tanto a cuerpo como a alma». Baltaaz, sorprendido, respondió: «Pero, ¿no es suficiente lo que he hecho? Las personas necesitan protección, no magia». «Protección es solo una capa externa», dijo el sabio, «pero lo que realmente buscamos es transformación. Debes ser capaz de ver más allá de lo evidente, más allá de lo estructural. Eso es lo que realmente conecta con la humanidad». Capítulo 6. El tercer constructor, transformación completa. El tercer y último constructor, Arvin, era joven, lleno de curiosidad, y estaba dispuesto a aprender no solo a trabajar, sino a transformar de manera profunda. Desde el principio, mostró una actitud diferente frente al reto. No solo veía la cueva como un espacio vacío que debía ser ocupado, sino que percibió en ella algo más profundo, una oportunidad para aprender y descubrir nuevas formas de crear. Arvin comenzó su trabajo no movido por el deseo de hacer lo necesario, sino por el impulso de descubrir lo que otros no habían visto, los rincones ocultos, las partes de la cueva que nadie había explorado. Pasó días y noches dentro, registrando minuciosamente cada rincón. Un día, llegó a una zona olvidada donde descubrió una corriente de agua cristalina que fluía en silencio entre las rocas, alimentando el lugar de una frescura que nadie había notado. En otro rincón, encontró cristales que emitían un brillo sutil y fascinante, casi como si la cueva misma hablara a través de su luz. Fue entonces cuando su perspectiva cambió. No bastaba con solo construir un refugio, Arvin quiso ofrecer algo más. Quiso ofrecer a los viajeros un espacio no solo seguro, sino también lleno de esperanza. Su deseo no era solo confortar los cuerpos, sino también las almas. Con ese descubrimiento, Arvin comenzó su trabajo en serio. Trazó canales para redirigir el agua, construyó puentes de madera que llevaban al centro de la cueva, y diseñó una zona para que los viajeros pudieran descansar bajo la luz multicolor que generaban los cristales. En su visión, la cueva dejó de ser un simple lugar de descanso para convertirse en un refugio mágico, un sitio donde el alma también pudiese encontrar paz y consuelo. Capítulo 7. La reacción del sabio y el camino del aprendizaje. Finalmente, el sabio llegó ante la obra de Arvin. Al caminar por la cueva iluminada, llena de vida, descubrió en cada rincón una muestra de lo que el trabajo dedicado y la creatividad podían lograr. El agua fluía suavemente, los cristales iluminaban el espacio con tonalidades místicas y la sensación de paz se extendía por todo el lugar.
El sabio sonrió con sabiduría y dijo: Has comprendido lo que otros no lograron ver, Arvin. Este no es solo un refugio físico, sino un refugio de luz y esperanza para quien pase por aquí. Has ido más allá de lo que se esperaba, has transformado este lugar en algo que puede sanar y motivar. Arvin, emocionado y algo tímido, respondió: Pensé que cada desafío tenía algo más que ofrecer, solo que hay que saber mirar con atención. El sabio asentó con firmeza y concluyó: Eso es lo que distingue a quienes se conforman con lo mínimo, a los que buscan solo lo necesario, de aquellos que trascienden. El verdadero éxito no está solo en lo que haces, sino en cómo te atreves a transformar lo que tienes. Capítulo 8. La enseñanza final del sabio. Tras un año completo, el sabio reunió a los 3 constructores para escuchar sus pensamientos finales. El anciano observó la cueva transformada por Arvin, y luego los miró a todos en silencio, dejando que sus palabras resonaran profundamente en sus corazones. Finalmente, dijo: En la vida, algunos hacen lo mínimo para cumplir, otros trabajan bien para lograr lo necesario, pero pocos logran ver el verdadero potencial que hay en los desafíos que enfrentan. El verdadero éxito, y la verdadera satisfacción, radica en transformar no solo el mundo que tienes a tu alrededor, sino también el mundo dentro de ti. Aquellos que se conforman con lo básico nunca ven lo que yace más allá. Las maravillas están ocultas para aquellos que no buscan más allá de lo evidente. El futuro de Edebaldo, la conformidad y la rutina. Después de completar su trabajo en la cueva, Edebaldo regresó a su hogar, donde la vida parecía haber recuperado su usual ritmo tranquilo y conocido. Era un hombre práctico, y rápidamente se conformó con la idea de que había cumplido con su cometido. No sentía remordimientos ni inseguridades sobre lo que había creado, pero algo faltaba en su vida. Aunque la gente utilizaba la cueva de vez en cuando, Edebaldo comenzó a notar algo importante. Siempre parecía que los viajeros no permanecían mucho tiempo, sus rostros lucían apáticos cuando salían del lugar, como si la experiencia no les hubiera dejado una huella profunda. Era evidente que la transformación de la cueva había sido solo superficial. Con el paso de los años, Edebaldo mantuvo su actitud práctica. Su vida continuó en su aldea, encargándose de labores cotidianas que, aunque eficientes y necesarias, carecían de los destellos de emoción que alguna vez había imaginado tener. Pronto, los demás lo empezaron a reconocer como una figura funcional, el hombre al que se acudía cuando se necesitaba algo rápido y fácil. Pero aunque sus decisiones seguían siendo precisas y centradas en lo inmediato, en su corazón sentía que había algo más que no había logrado ver en su propio camino. Los viajeros continuaron pasando por la cueva, pero para muchos, solo representaba una estación más en su viaje. No había en su interior ni el brillo de la magia ni el latido vibrante de una verdadera transformación, tal como el sabio había presagiado. La vida de Edebaldo se llenó de comodidad, pero también de resignación. Estaba contento de no complicarse, sin embargo, un vacío cada vez más grande comenzó a llenarse en su pecho. Con los años, se dio cuenta de que su historia había sido la misma que la de la cueva, un esfuerzo que solo había cumplido lo mínimo. Pero, ¿por qué su vida nunca alcanzó la profundidad que tanto había deseado en su juventud? A menudo se encontraba pensando en las palabras del sabio. Había cumplido con lo básico, y eso, aunque era suficiente para algunos, no había sido suficiente para él. El futuro de Baltaaz, la estabilidad, pero el mismo error. Baltaaz, el constructor meticuloso, vio el resultado de su trabajo con satisfacción. Su refugio era perfecto, estructurado, organizado. Era el tipo de obra que se tenía que aplaudir en los tribunales del reino, ordenada, eficiente, sin riesgos. La estructura de su vida siguió este mismo curso. Su futuro estuvo lleno de una serie de logros tangibles, casas construidas, edificaciones de gran tamaño, caminos seguros. Pero nada realmente asombroso, o que se distinguiera por un toque de verdadera innovación. A pesar de su éxito profesional, Baltaaz nunca dejó de vivir bajo su mantra de eficacia, siempre cumplir con lo que se esperaba,
siempre hacer lo adecuado. En su trabajo, nunca se arriesgó a cuestionar lo establecido, nunca pensó que un pequeño paso fuera de la zona de confort podría dar lugar a algo increíblemente creativo. Vivió una vida de logros prácticos, pero también de monotonía. Mientras la cueva que él había creado ofrecía seguridad, nadie se quedaba mucho tiempo, simplemente porque la falta de innovación y emoción hacía que a lo largo del tiempo lo que antes era funcional se volviera inútil. Después de varios años, Baltaaz continuó creciendo como un profesional ejemplar, pero él mismo comenzó a preguntarse por qué no se sentía plenamente realizado. Su vida profesional había sido impecable, pero sentía que no había logrado trascender. Los proyectos, aunque efectivos y bien logrados, no le aportaban la satisfacción interna que había imaginado cuando comenzó a trabajar en la cueva. Una sensación constante de que lo alcanzable ya estaba ahí, pero el verdadero algo más seguía escapándosele. Los viajeros seguían utilizando la cueva, pero de la misma forma que cualquier otra construcción funcional, sin notar cuán distantes estaban de la esperanza y la inspiración que Arvin había logrado poner en su proyecto. Pronto, Baltaaz empezó a comprender que la solución para construir no solo radicaba en lo que uno puede hacer bien, sino en lo que uno se atrevió a descubrir. Era un hombre de principios, pero con un temor a lo inesperado, a lo audaz. Tal vez, reflexionaba, tal vez la verdadera vida estaba más allá de lo previsto, más allá del seguro y lo probado. Capítulo 9. Lo que el futuro deparó a cada constructor. El paso del tiempo, siempre implacable, reveló los frutos de las decisiones de los tres constructores, una vez cumplido el desafío en la cueva. A medida que los años pasaban, sus vidas continuaron con los rastros de las elecciones que habían hecho durante ese largo año de trabajo en la cueva abandonada. La transformación de la cueva, tanto como obra de los tres hombres, reflejó los rumbos que tomarían sus propias existencias. El futuro de Arvin. La creatividad y la innovación abiertas a lo inesperado. Arvin, el más joven y audaz de los tres, vio su vida tomar un rumbo completamente distinto después del desafiante trabajo en la cueva. Cuando terminó su obra, la cueva transformada no solo inspiraba, sino que se convirtió en un imán para los viajeros de toda la región. Su entendimiento de la creación y la naturaleza lo llevó a otro nivel en su carrera. La transformación de la cueva, con su utilización de los cristales resplandecientes y las fuentes de agua, se convirtió en un modelo para futuras construcciones. Al principio, las personas no podían creer que una cueva tan siniestra pudiera ser convertida en un refugio tan maravilloso y acogedor. Tras el proyecto de la cueva, Arvin se hizo un nombre como un arquitecto creativo, conocido por su capacidad para ver lo que otros no veían, para transformar lo ordinario en extraordinario. Pronto fue llamado por los reinos vecinos, los que querían que cambiara sus tierras grises y áridas en lugares de belleza y funcionalidad. Cada proyecto fue una nueva oportunidad para explorar lo desconocido, para utilizar materiales de formas innovadoras. Sus construcciones se transformaron en destinos en sí mismos, lugares que no solo proporcionaban abrigo, sino también asombro y paz interior. A lo largo de su vida, Arvin siguió buscando lo inesperado. Se convirtió en un hombre muy respetado por su capacidad para desafiar los límites de la creatividad, siempre buscando transformar lo ordinario en algo que despertara al alma. Su legado no fue simplemente el de un arquitecto o un constructor, sino el de un hombre que vio las maravillas ocultas en los detalles más pequeños y aprovechó esas maravillas para beneficiar a la humanidad. Mientras Arvin viajaba por el reino, le dieron el título de transformador de paisajes, y fue constantemente consultado sobre cómo lograr hacer de un espacio un lugar mágico. Siempre recordaba su tiempo en la cueva, y lo que el sabio le había enseñado. El verdadero propósito no estaba en hacer solo lo necesario, sino en ir más allá de lo que se ve a simple vista, en transformar de manera que otros, al ver tu obra, sientan que lo imposible es posible. La cueva que Arvin había transformado no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que se convirtió en un punto de referencia para todos aquellos que creían que los lugares olvidados tenían historias por contar.
Los viajeros venían de todas partes, no solo por protección, sino para recordar que en el corazón de cada desafío siempre se esconde la posibilidad de hacer algo hermoso, útil y sobre todo inspirador. Capítulo 10. Reflexión final del sabio. Pasaron muchos años desde que el sabio observó por última vez la cueva transformada. De la misma manera en que la vida de los tres constructores se desplegó con lo que cada uno había elegido hacer con la oportunidad brindada, el sabio compartió sus reflexiones finales con los habitantes del reino. La vida nos da oportunidades en todas partes. Algunos las toman, otros las esquivan, pero el verdadero valor está en ver en ellas no solo lo que está a la vista, sino lo que se puede llegar a ser. Siempre hay magia en lo invisible, siempre hay una historia esperando ser escrita. Así como en la cueva, no todo es lo que parece. Solo quien se arriesga a transformar lo ordinario en extraordinario encontrará el verdadero propósito de su labor. Los tres constructores vivieron según las lecciones que habían aprendido del sabio, y aunque sus caminos tomaron rumbos distintos, los tres contribuyeron de manera significativa al reino y a su propia evolución. Edebaldo. La conformidad y la búsqueda de significado. Edebaldo, el primero de los constructores, vivió atrapado en su búsqueda de la eficiencia mínima. Desde el comienzo, su enfoque fue claro: hacer lo suficiente para cumplir. Nunca sintió la necesidad de ir más allá ni de explorar lo que podría estar oculto tras las primeras capas visibles de la cueva. Durante mucho tiempo, estuvo convencido de que la vida era simplemente una cuestión de satisfacer lo urgente, de buscar la comodidad sin complicarse con lo complicado. Al principio, después de terminar la cueva, se sintió satisfecho, aliviado incluso, al haber cumplido con la tarea sin mayores contratiempos. Su vida regresó a la normalidad con rapidez. Lejos de considerar su trabajo como el comienzo de un proyecto creativo, veía su participación como una responsabilidad cumplida, algo simplemente necesario. Sin embargo, a medida que los años fueron pasando y la gente pasaba por la cueva sin ningún asombro, Edebaldo empezó a preguntarse si realmente había logrado algo valioso. Los viajeros venían y se iban, y no había ningún cambio notable en sus rostros. Cada vez, era como si la cueva no los hubiera tocado en lo profundo. Con el tiempo, Edebaldo comprendió lo que más tarde llamaría la trampa de la mediocridad. Vivió muchas etapas de confort, pero también una profunda insatisfacción silenciosa. Pronto se dio cuenta de que lo más difícil no era vivir haciendo lo mínimo, sino reconocer el vacío que producía no esforzarse más por crear algo verdaderamente significativo. Comenzó a ver que vivir para solo cumplir con las expectativas de otros, sin atender al fuego interno, al deseo de innovar, era como construir una casa sin ponerle un alma. Reflexionó a menudo sobre la cueva, y cómo, al igual que en su vida, lo había reducido todo a una cuestión de satisfacción básica. Se sentó muchas veces pensando en las palabras del sabio: cumpliste lo mínimo. Mejoraste un poco lo que había, pero ignoraste el verdadero potencial. Fue entonces cuando comenzó a desear una oportunidad más, no para cumplir con lo que se esperaba de él, sino para atreverse a descubrir y explorar, como si su propia existencia estuviera hecha para desafiar la comodidad que había abrazado. Finalmente entendió que la vida nunca iba a sorprenderle hasta que decidiera ir más allá de lo básico, hasta que, como la cueva, aceptara todos los desafíos, los de belleza, los de creación. Decidió iniciar cambios pequeños pero significativos en su propia vida, buscando siempre el impacto y la transformación, aunque fuera a pasos pequeños y lentos. No lo logró todo de inmediato, pero la intención fue suficiente para redirigir su vida hacia la autenticidad. Baltaaz: la búsqueda de la perfección y el temor al riesgo. Para Baltaaz, la vida siempre había sido una cuestión de organización y trabajo meticuloso. Su lógica siempre fue la de planificar todo con detalle y asegurarse de que nada saliera de su control. Después de completar la cueva con éxito, y siendo elogiado por su diseño práctico y funcional,
Pensó que estaba viviendo el modelo de vida que muchos envidiarían. Hizo de la eficiencia su bandera, creyendo que el éxito radicaba simplemente en cumplir con el objetivo de manera perfecta, y que la creatividad debía tomarse en cuenta solo cuando fuera esencial. Pero la repetición de este proceso a lo largo de los años lo dejó con un sentimiento de vacío. Los elogios que recibió por su labor nunca parecieron cumplir las expectativas profundas de su alma. Aunque tenía admiración de la comunidad por su dedicación, pronto descubrió que en el fondo lo que le faltaba era algo más grande, el coraje de ver lo imposible como una posibilidad. La perfección en su trabajo lo había limitado, cerrándole la puerta a la transformación radical que él mismo podría haber creado, pero no lo hizo. Como en la cueva, había construido lo que era necesario, pero nunca se atrevió a descubrir lo desconocido. Recibió aplausos por todo lo que había logrado, pero empezó a preguntarse, ¿esto es todo? Los viajeros que visitaban la cueva iban con la misma rapidez, sin detenerse, sin quedarse a admirar su funcionalidad. Aquello le hizo ver que lo que para él había sido una obra impecable, otros solo lo veían como algo más entre muchos. Nunca hubo un brillo en su trabajo, porque, como le sucedió en la cueva, dejó la innovación a un lado en favor de lo seguro, lo probado. En las noches tranquilas, mientras reflexionaba sobre las palabras del sabio, tu trabajo es útil y práctico, pero tu enfoque fue limitado. Baltaaz vio la verdad en ellas. Comprendió que la vida no trataba solo de crear algo eficaz o perfecto, sino de atreverse a romper moldes, de tomar riesgos. Quizás la transformación de la cueva no requería solo de una estructura sólida, sino de pensar en cómo inspirar y conectar con los demás. Comprendió que, por más que hubiera dominado su arte, había olvidado explorar lo imprevisto. Al final de sus días, al contemplar la cueva convertida en un lugar frecuentado y lleno de luz por el trabajo de otros, Baltaaz recordó lo que siempre le había faltado: la creatividad. El verdadero brillo de la vida, como de la cueva misma, radicaba en ser capaz de arriesgar, de ir más allá de lo esperado, y de no temer al fracaso, sino a la complacencia. Arvind. La creatividad y la superación personal. Para Arvind, el joven constructor, la transformación de la cueva fue solo el primer paso hacia una vida de exploración continua. Al principio, su entusiasmo parecía naïf para muchos, pero él veía más allá de lo evidente, y eso lo llevó a descubrir lo que la cueva realmente tenía que ofrecer: agua pura, cristales resplandecientes, posibilidades infinitas de creación. Fue él quien convirtió lo temido en algo asombroso, quien vio oportunidades cuando otros solo vieron oscuridad. Arvind reflexionó constantemente sobre el proceso de cambio que emprendió, y cómo la cueva le sirvió de espejo. El camino no estuvo exento de dificultad. Todos los obstáculos que surgieron se convirtieron en parte de la construcción de su propia determinación. En el fondo, él entendió que los verdaderos logros en la vida vienen de la voluntad de ir más allá, de ver lo ordinario con ojos nuevos. Así, la vida lo premió al proveerle más oportunidades de desafío, creatividad y trascendencia. No solo los proyectos que construyó crecieron en majestuosidad, sino que su alma también lo hizo. A medida que el tiempo pasó, y Arvind se convirtió en una figura respetada en el reino, siempre recordaba aquel primer desafío. Sabía que lo que logró no fue solamente una construcción física, sino una lección que se reflejaba cada día de su vida. Tras todos sus logros, entendió lo más importante: la verdadera magia residía en estar dispuesto a enfrentar lo desconocido, a enfrentar lo incompleto, lo imperfecto, y transformarlo en un testimonio de esperanza y creatividad. Al visitar la cueva cada cierto tiempo, ya convertida en un lugar conocido y admirado por muchos, Arvind comprendió que su habilidad no solo era ver lo que los otros no podían, sino encontrar la lección dentro de cada paso y cada intento. Era una habilidad que lo definiría durante toda su vida. Reflexión final: la vida como construcción. Las tres historias de los constructores hablan de algo mucho más grande que la simple tarea de construir una cueva. Hablan de la vida misma, de cómo nos enfrentamos a los desafíos, cómo decidimos ver nuestras oportunidades y el valor que damos a cada decisión. Edebaldo vivió de la conformidad, Baltaaz de la seguridad,
y Arvind finalmente entendió que solo a través del coraje de crear lo impensable, sin miedo a perder lo conocido, se logran verdaderas transformaciones. Es posible vivir entre sombras, como la cueva al principio, o dar la oportunidad de que nuestras elecciones conviertan lo que tememos en lo más brillante de nuestras vidas. Al final, es el esfuerzo de ir más allá, de explorar, lo que nos deja huellas significativas. En nuestras manos, como en la cueva transformada, está la posibilidad de hacer de cada lugar y de cada momento algo brillante. La vida siempre estará llena de piedras, sombras y obstáculos, pero también de luces escondidas, y somos nosotros quienes decidimos si queremos encontrarlas. Conclusión para cada constructor y su comparación con la realidad. Edebaldo, la conformidad y el comodismo. Conclusión. Edebaldo representa a aquellos que se conforman con cumplir lo mínimo necesario para que todo siga igual. Al principio se sintió satisfecho con haber cumplido con las expectativas mínimas, pero con el tiempo se dio cuenta de que, al hacer solo lo necesario y no ir más allá, nunca había dejado un impacto genuino en el mundo. Su vida seguía siendo cómoda, pero vacía. La reflexión clave es que, al igual que la cueva que solo fue transformada a medias, muchas veces en la vida nos conformamos con el mínimo esfuerzo, porque es lo más fácil y seguro. Vivimos sin desafiar nuestras capacidades, temerosos de lo desconocido o de no cumplir con lo que se espera de nosotros. Sin embargo, esta manera de vivir no nos permite evolucionar ni tener una vida plena y significativa. En la realidad, no podemos esperar que solo cumplir con lo básico nos lleve a alcanzar grandes logros ni a encontrar satisfacción profunda. Para dejar una huella real en este mundo, debemos ir más allá de lo mínimo, explorar más allá de lo evidente, y desarrollar constantemente nuevas habilidades y visiones. Baltaaz, la búsqueda de la perfección y el miedo al riesgo. Conclusión. Baltaaz representa a aquellos que buscan la perfección, pero en su búsqueda de control y eficiencia, terminan limitados por el temor a lo desconocido. A pesar de haber creado un refugio útil y funcional, nunca exploró la magia que estaba oculta en los rincones más oscuros de la cueva, ni aceptó riesgos o imprevistos para buscar algo más grande. Al final, se dio cuenta de que la perfección por sí sola nunca es suficiente. Falta la chispa de creatividad y el atrevimiento para transformar lo conocido en algo extraordinario. La lección que Baltaaz aprende es que la perfección y la seguridad son importantes, pero no son lo único que necesitamos para vivir una vida rica y satisfactoria. En la vida real, demasiadas veces el miedo al fracaso nos lleva a hacer las cosas solo de manera correcta y funcional, evitando lo incierto. Sin embargo, sin un enfoque flexible y la disposición a explorar nuevas oportunidades, podemos perder la capacidad de innovar y desarrollar una vida de verdadero impacto. La realidad nos enseña que tanto en proyectos como en nuestras relaciones personales y profesionales, la creatividad, el riesgo calculado y la apertura para explorar lo desconocido son cruciales para la verdadera realización y para generar cambios que realmente valgan la pena. Arvind. La creatividad, el coraje y la superación personal. Conclusión. Arvind es el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien abraza los desafíos, los ve como oportunidades y se arriesga a transformar lo que otros consideran solo un obstáculo. Su enfoque valiente y creativo no solo transformó la cueva en un refugio funcional, sino en un lugar mágico lleno de luz. Arvind entendió que no hay límites cuando se trata de generar algo realmente único. No solo cumplir con lo establecido, sino trascender, explorar lo desconocido y aprender de cada paso. La lección más grande que deja Arvind es la importancia de ser auténtico, de tomar riesgos y de no conformarse con lo que es seguro y conocido. En la vida, las verdaderas transformaciones personales y profesionales solo ocurren cuando nos atrevemos a desafiar lo ordinario
y nos comprometemos con nuestra propia evolución. En la realidad, pocas cosas realmente valiosas suceden sin asumir ciertos riesgos. Cuando nos lanzamos a lo desconocido, se nos presentan nuevas posibilidades y oportunidades que no hubieran existido si solo hubiéramos seguido lo ya establecido. La historia de Arvind muestra que, al final, son nuestras decisiones valientes y nuestra capacidad para explorar lo inexplorado las que marcan la diferencia en el impacto que podemos tener en el mundo. Comparación con la realidad. La conformidad vs. el crecimiento personal. En la realidad, muchas personas se encuentran atrapadas en una rutina diaria, cumpliendo con las expectativas externas, pero sin sentir un real crecimiento personal. Como Edebaldo, pueden hacerlo suficientemente bien para seguir adelante, pero esto rara vez conduce a la satisfacción duradera o a un cambio profundo. Sin embargo, al igual que él, muchas veces por miedo a lo desconocido, por el temor a fracasar o la búsqueda de una vida sin complicaciones, se elige la conformidad. Es fundamental aprender a salir de esta zona de confort para realmente evolucionar. La perfección y el temor al fracaso. Baltaaz representa a los perfeccionistas y a los que, temerosos de cometer errores, evitan tomar decisiones arriesgadas. Aunque sus vidas y sus logros son sólidos y eficientes, son limitados. La necesidad de control y seguridad lleva a perder muchas oportunidades de creación y magia. En la vida real, muchos optan por quedarse dentro de los márgenes de lo seguro, lo cual, aunque satisfactorio en términos materiales o de éxito corto, puede dejarles insatisfechos a largo plazo. La perfección puede ser una cárcel que limita la expansión y la innovación. Enfrentar los miedos, arriesgar y dar el paso a la creatividad permite alcanzar un mayor potencial. La creatividad y el atrevimiento de transformar. Arvind es quien abraza la vida con curiosidad, coraje y ganas de transformar lo ordinario en algo extraordinario. En la vida real, son pocas las personas dispuestas a dar ese paso hacia lo desconocido y arriesgarse a crear algo nuevo. Sin embargo, aquellos que lo hacen a menudo experimentan cambios más profundos y logran sus metas más significativas. La capacidad para imaginar nuevas posibilidades y tomar acción frente a lo incierto es la clave para el progreso real. El desafío radica en ir más allá de las estructuras preestablecidas y construir nuevas realidades. Lecciones de la parábola en la vida real. Cada uno de los constructores representa diferentes enfoques que podemos encontrar en la vida: la seguridad en la conformidad, la dependencia de la perfección y el miedo al fracaso, y finalmente, el coraje y la creatividad que permite la transformación. La realidad muchas veces nos invita a desafiar esos enfoques y ser capaces de imaginar el potencial que se esconde en nuestras circunstancias. De ahí nace la verdadera satisfacción, en ir más allá de los límites autoimpuestos, en atrevernos a ser creativos y valientes para explorar lo desconocido. Conclusión final. La parábola de los tres constructores. La parábola de los tres constructores y la cueva resplandeciente nos invita a reflexionar profundamente sobre las decisiones y enfoques que tomamos en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Cada uno de los tres constructores representa una actitud diferente ante los desafíos y las oportunidades que se nos presentan: conformidad, perfección y creatividad arriesgada. Aunque cada uno tuvo resultados diversos, todos enfrentaron un punto en común: cómo utilizaron las herramientas y el tiempo que tenían, y cómo cada elección afectó los resultados de su labor. Edebaldo, al conformarse con lo mínimo, es un recordatorio de cómo muchas veces en la vida nos quedamos en lo conocido, en lo seguro, sin arriesgarnos a ir más allá. Si bien está bien cumplir con los requisitos básicos en ciertos momentos, hacer solo lo suficiente para evitar problemas no nos permite crecer ni alcanzar nuestro verdadero potencial. El temor a lo desconocido, la comodidad y la evitación del cambio pueden retrasarnos, pero como vimos con Edebaldo, esas opciones rara vez nos conducen a una satisfacción duradera. Baltaaz, por otro lado, representa a aquellos que viven con un deseo profundo de control, organización y seguridad. Buscan la eficiencia en todo lo que hacen,
pero terminan siendo cautos hasta el punto de perder la oportunidad de explorar nuevas formas de hacer las cosas. Si bien su enfoque funcional fue valioso, la perfección, a menudo, los limita y les impide aprovechar el poder transformador de la creatividad. En el mundo real, este tipo de personas tiende a vivir una vida predecible, llena de logros visibles, pero falta de innovación o magia. La autolimitación por miedo al riesgo puede impedir un verdadero crecimiento. Arvind, el constructor más joven y arriesgado, nos ofrece la lección más poderosa. Nunca subestimar el poder de la curiosidad, la perseverancia y la capacidad para crear algo verdaderamente extraordinario. No solo vio lo que otros vieron, sino que buscó más, exploró a fondo y encontró belleza donde otros solo veían dificultades. Arvind nos enseña que los resultados más impresionantes y significativos en la vida provienen de la disposición a enfrentarse a lo desconocido, de ver las oportunidades en los desafíos y de no conformarse con lo preestablecido. La creatividad y el atrevimiento no solo nos dan la habilidad para superar obstáculos, sino para transformar lo ordinario en algo único y valioso. Consejos útiles basados en la parábola. Rompe los límites de la conformidad. No te conformes con lo mínimo. A veces el miedo o la falta de motivación nos lleva a hacer solo lo necesario, pero solo enfrentándote a desafíos y superando obstáculos puedes descubrir nuevas facetas de ti mismo y de tu entorno. No dejes que la mediocridad guíe tus decisiones. La perfección no siempre es el objetivo. Si bien la eficiencia y la organización son cruciales, no olvides que no todo en la vida tiene que ser perfecto. El miedo al error y la constante búsqueda de la perfección pueden evitarte la oportunidad de innovar y crear algo más grande. Atrévete a fracasar, porque de esos fracasos surgen las lecciones y la oportunidad para crecer. La importancia de arriesgar y explorar. Arvind nos enseña que el futuro pertenece a aquellos que no solo se conforman con lo evidente, sino que arriesgan, exploran y dejan que su creatividad tome forma. Si deseas transformar tu vida o tu carrera, busca lo que otros no ven. Haz preguntas y busca soluciones creativas en situaciones complejas. Aprovecha las oportunidades ocultas. No mires solo lo superficial. Al igual que Arvind descubrió fuentes de agua y cristales que iluminaban la cueva, muchas oportunidades existen en lo más profundo de las situaciones que parecen complicadas o sin esperanza. Examina con detenimiento, investiga y abre tu mente a nuevas posibilidades. Sé perseverante ante los desafíos. Todos enfrentamos dificultades, ya sean personales, profesionales o emocionales. Lo importante no es evitar las adversidades, sino cómo respondemos a ellas. La perseverancia y la actitud ante los obstáculos son clave. No te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. Esas son las experiencias que te moldearán y llevarán a nuevas realizaciones. Construye con una visión a largo plazo. Aunque pueda ser tentador enfocarse únicamente en lo urgente o lo fácil, no olvides la visión más grande. La vida no se trata solo de resolver problemas inmediatos, sino de construir un legado significativo. Los grandes logros provienen de decisiones inteligentes que impactan a largo plazo. Reflexión final. El mundo está lleno de cuevas oscuras, esperando ser transformadas. En la vida real, esas cuevas representan momentos, proyectos y hasta relaciones que parecen no tener valor en un principio, pero que pueden convertirse en refugios de creatividad, crecimiento y esperanza si decidimos ver más allá de lo evidente. La clave está en cómo afrontamos los desafíos. Al igual que los tres constructores, todos tenemos diferentes maneras de abordar las dificultades de la vida. Algunos se limitan a hacer lo mínimo, otros se enfocan solo en lo seguro y eficiente, pero los verdaderos cambios y creaciones surgen cuando decidimos ver el potencial escondido en cada rincón, esforzarnos más allá de lo normal y no tener miedo de arriesgar y experimentar. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso en tu viaje? ¿Te conformarás con lo mínimo o decidirás ser el creador de tu propia transformación? Hola, amigos y amigas. Cara sonriente levantando las dos manos viendo las estrellas, les quiero agradecer de todo corazón por estar aquí, acompañándome en este increíble viaje.
Si te ha gustado este contenido y te ha inspirado de alguna manera, no olvides darle un gran like y suscribirte al canal. Cara rezando fuego, suscríbete bien fuerte para que no te pierdas ni un solo mensaje de transformación, crecimiento y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Cohete. Recuerda, cada vez que te suscribes, no solo estás apoyando este proyecto, sino que también formas parte de esta comunidad que está construyendo algo grande. Gracias por tu apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. Cara sonriente levantando las dos manos destellos.